Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua Iglesia, igreja digital. Eu sou o pastor Darcio yo, Nilsa, e estamos acá para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir todas las promesas que Dios tiene a cada uno de nosotros. Amém. Bienvenido a usted que está con nosotros y invitamos que esto es el ministerio de todos nosotros. Gloria a Dios, aquí estamos unidos para escuchar la palabra y edificar a cada uno de nosotros en amor y relación con Dios Todopoderoso. Y invitamos a todos a entrar en la página web ministerioaguaviva.net, que puede ver todo del ministerio, quién somos, la programación, la radio y también todos los estudios y las prédicas están grabadas. Y invitamos para las películas para que puedan tener su tiempo en familia con sus amistades y que el mensaje pueda edificar la vida de cada uno de nosotros. Y invitamos también a entrar en la tienda que pueda ver o que tiene allá, que sea bueno y también nos ayuda a dar soporte a este ministerio. Gracias. Amém. Glória a Deus. Bueno, estamos hablando sobre la identidad cristiana y ya hablamos de los temas fe en Jesucristo, arrepentimiento. Hablamos sobre una nueva vida en Cristo que todo cristiano tiene que tener. Hablamos sobre el bautismo, la lectura de la Biblia y hablamos la semana pasada, parte uno, sobre la oración. Y hoy vamos a empezar con la parte 2 de la oración. ¿Ok? Invitamos a nuestro hermano Carlos para que esté con nosotros. Ahí está. Bendiciones, hermanos. Qué gusto volver a estar con ustedes para poder compartir la segunda parte de Identidad Cristiana, la oración. Y de verdad que, como dice hermano, hemos aprendido mucho, hemos hablado mucho, diferentes temas, pero también en cuanto a la oración, ya que eh, la oración es algo importante, lo estuvimos hablando la semana pasada, algo muy importante para la vida del creyente, para la vida del cristiano, y por esto tenemos que conocer realmente lo que es orar, cómo debemos de orar. Recuerdo la semana pasada compartimos la primera parte y al final compartimos algo que decía cómo no debemos de orar, Así. usando como ejemplo el capítulo 6 de Mateo, versículos 5, 6 y 7, por allí era lo que estábamos usando y hablábamos ejemplos de algunas personas que el mismo Señor Jesucristo describía que estaban orando de una manera que no estaba agradando a Dios, de una manera que ellos mismos reciben se vanaglorian ellos mismos reciben la honra y la gloria, no Dios. Entonces, esta es una manera de la cual no debemos de orar. También hablábamos que orar es más que hablar, hermano, es más que hablar. Eh, la oración es más que hablar, es adorar a Dios. Eh, pero no es adorarlo solamente diciéndole sus virtudes, eh, agradeciéndole, nombrando su grandeza, su misericordia, sino que es tener comunión con Dios, es escuchar a Dios. Entonces, tenemos que conocer muy bien la oración y entender el propósito de la oración. El propósito de la oración, y no recuerdo si lo describimos la semana pasada, pero no es impresionar a Dios. Ese no es el propósito de la oración. El propósito de la oración es acercarnos a Dios, es quitar todo lo que soy y postrarme, humillarme delante de Dios. No podemos impresionar a Dios de ninguna manera. Y recordando el capítulo 6, versículo 5 de Mateo, estos hombres que describe nuestro Señor Jesucristo de impresionar, trataban de impresionar eh,
a Dios. Pero bueno, lo tenemos ahí, si lo podemos leer. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, ay Dios mío, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Wow. Esta es la manera, compartíamos la semana pasada, que no se debe de orar. No podemos impresionar a Dios, no podemos, por más palabras bonitas, por más que gritemos, por más que nos esforcemos. Dios conoce nuestro corazón y lo habíamos compartido, hermano Darcio, si lo recuerdas, en Salmo 139, versos del 1 al 4. Y Lo habíamos compartido, lo que lo tenemos. Dios... Ah, mira, qué hermoso, que Dios nos conoce perfectamente. Entonces, cuando entendemos que Dios realmente nos conoce, creo que no queda nada más que decir, hermano, más que escucharlo y quedarnos callados, admirarlo, eh, disfrutar su presencia. Pero veamos qué dice Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Wow, qué hermoso, ¿no, hermanos? Que cuando escuchamos este pasaje, nos damos cuenta que realmente cuando nos acercamos a Dios, no podemos ocultar nada, pero tampoco podemos decir nada que Él no sepa ya de nosotros. Lo que quiere decir este salmo, hermanos, es que eh, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios le permite conocernos aún en nuestros pensamientos más íntimos, en nuestro corazón. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, lo primero que tenemos que entender es que no lo podemos impresionar y tenemos que rendirnos ante su presencia y comenzar a orar de una manera diferente. Recuerdo, y no sé si recuerdas este pasaje, hermano, Job, cuando estaba delante de Dios y después que entendió la majestad de Dios, la gloria de Dios, dice, una vez hablé, mas ahora tapo mi boca y no vuelvo a hablar más. Se dio cuenta que todo lo que él decía, lo que decía Job, eh, era nada comparado con la sola presencia de Dios. Entonces no podemos nosotros decir nada que impresione a Dios, no podemos llegar ante la presencia de Dios y pensar que Dios no se da cuenta de cómo está mi corazón, de cómo está mi pensamiento, de cómo está mi vida, de cómo está mi relación con Él. Por esto, el Señor Jesús nos advierte que si oramos como la gente de los versículos de Mateo 6, versículos 5, 6, 7, en realidad Dios no nos escucha. Y no nos escucha no porque no quiera escucharnos, sino porque las intenciones de nuestro corazón, el propósito de nuestra oración,
no es glorificar a Dios, no es adorar a Dios, porque eso es lo que es la oración, es orar a Dios. Entonces Dios no puede ser engañado, Dios conoce todo de mí, conoce mis pensamientos, conoce mis intenciones, conoce mi corazón. Esto es interesante, hermano, porque Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón, mi pensamiento, tu pensamiento. No hay nada, no hay nada que tú y yo podamos esconder a Dios. La semana pasada decía yo que para poder orar a Dios de una manera correcta tenemos que aprender a conocer a Dios. Porque Dios lo que quiere, hermanos, y lo volvemos a repetir muchas veces la semana pasada, Dios lo que quiere es que tengamos comunión con Él, que nos acerquemos confiados a su presencia. A Dios le agrada una oración que nace del corazón, una oración que exprese adoración. Tenemos un pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Wow. Adorar a Dios a través de la oración es exaltar su gloria, su majestad, su poder. Esto es lo que está diciendo este pasaje. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahí es cuando Dios se agrada, hermanos, que nosotros nos acerquemos. Ahí es cuando Dios acepta mi oración. Por esto es importante entender que no es solamente hablar, no es solamente darle a Dios una lista de mis necesidades, de cómo me siento, de lo que estoy pasando. Esto ya lo sabe Dios, esto ya lo conoce Dios. Y ten la seguridad, hermano, que si tú tienes la fe en Dios, si tú confías en Dios, si tú realmente clamas a Dios de todo corazón, Dios está obrando en tu vida, porque es nuestro Padre, porque es su promesa. Si clamamos a Él, si abrimos nuestro corazón, y como dice este pasaje, si lo buscamos en espíritu y en verdad. De estas gentes, de estos adoradores, se agrada a Dios. Entonces, cuando Dios recibe toda la gloria y la honra, y no yo, es cuando yo agrado a Dios, cuando mi oración agrada a Dios. Esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesús en Mateo. Dios nos pide un tiempo estar a solas con Él, un momento donde Dios nos pueda hablar, un momento de intimidad con Dios, hermano, hermana. Pero es un momento especial. Es un momento donde solamente estás tú y Dios, o Dios y tú. No hay nada, no hay nadie más, solo la presencia de Dios. Ahora, el problema muchas veces es, hermanos, que nosotros cuando oramos lo hacemos muy a prisa, lo hacemos ya con una lista preparada de lo que tenemos que decirle a Dios. Y se nos olvida lo que decía el Salmo, que Dios ya conoce mi vida, ya conoce mi pensamiento, conoce mi necesidad, conoce mi corazón. Y de hecho, el versículo 8 de Mateo 6 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, hablando de Dios, sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. ¿No es grandioso esto? Antes de que tú y yo pidamos algo a Dios, Dios ya sabe lo que tú necesitas, lo que está pasando en tu vida. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, me tengo que acercar
con la intención, con el deseo de tener comunión con Él, de sentir su presencia, de poder adorar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios. Yo decía la semana pasada, hermano, y lo vuelvo a decir ahora, cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más conocemos a Dios, nos damos cuenta que el momento más hermoso, más sublime de la oración es cuando yo estoy callado y Dios está hablando. Es ahí en ese momento donde Dios nos revela no solamente su presencia, sino nos revela sus planes para nuestra vida. Estos son los propósitos de la oración. Esto es lo que pasa en un momento. Ahora, cuando yo me acerco a Dios, confiando en que Dios conoce todas mis necesidades, que Dios está en control de mi vida, disculpen, hermanos. Eh, Cuando lo hacemos de esta forma, es una prueba que confiamos en Dios, es una prueba que buscamos agradar a Dios. Así que les voy a invitar a ver qué es lo que dice Mateo 6, versículos 9 al 13, que para mí es una de las oraciones más completas, más hermosas. Es una de las oraciones eh, más grandes que tenemos en la Biblia. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Wow. Danos el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Wow. Nos dice el Señor Jesús, o le dice a los discípulos hermanos, y después lo tenemos nosotros a través de los evangelios, la manera que debemos de acercarnos a Dios. Y fíjate esta parte, dice el Señor Jesús, vosotros pues oréis así: Padre nuestro. Esta es la confianza, esta es la intimidad que nosotros tenemos que buscar con Dios, tenemos que entender que Él es nuestro Padre. No sé, hermano Darcio, hasta aquí si tienes algo que compartir o algo que hablar acerca de esta oración que para mí, vuelvo a repetir, es la oración más completa que que podemos encontrar dentro de la palabra de Dios. Cuando usted hablaba que el Señor conoce nosotros por adentro, Ajá. alguien puede decir, mira, si Dios conoce todo que yo necesito, ¿por qué tengo que orar? O sea, tenemos que orar, porque si usted ve los estudios que nosotros hicimos sobre los milagros de Jesús, que está en el sitio del ministerioaguaviva.net y también en YouTube, usted va a ver que en todos ellos Jesús preguntaba ¿qué quiere que te haga? Mira, Jesús estaba viendo un paralítico. ¿Usted piensa que Jesús no sabía que era un paralítico? Jesús estaba viendo un leproso. Jesús miraba a una persona ciega. Jesús no sabía. Sí, lo sabía. Entonces, ¿por qué Jesús le preguntaba? El Señor conoce nuestro corazón. Aún
Muchas veces queremos dar una vuelta en Dios, queremos engañarlo, pero no conseguimos. Mm. Entonces, por nuestro corazón, nosotros vamos a pedir al Señor lo que nosotros necesitamos. Aún Él sepa, pero nosotros tenemos que hablar con Él y creer que Él va a hacer lo mejor para nosotros. Aún no sea lo que me gustaría, pero va a ser el mejor. Algo muy importante, hermano, que has dicho tú y es la razón por la cual debemos de orar, aún sabiendo que Dios conoce todo. Y mira, creo que si nos conocemos como seres humanos, como personas, siempre cuando nosotros hablamos y descargamos todo aquello que nos oprime, todo aquello que es pesado para nosotros, descansamos. Esto es lo que quiere Dios, que confesemos, que hablemos, que pongamos nuestra petición delante de Él para poder nosotros descansar, para poder nosotros realmente disfrutar esa comunión con Dios. Ahora, vamos a ver más adelante pasajes donde hablamos de esta parte, donde el Señor Jesús dice, vengan, descansen, dejen todo en mis manos. Y dejar todo es llegar y contarlo. Algo interesante, hermano, que vemos en el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo, y es que debemos llamarle Padre nuestro. Ahora, si te fijas yo lo tengo acá, no lo regreses, en el versículo 8 del mismo capítulo 6 de Mateo, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Cuando ustedes se acerquen a orar, se tienen que acercar, orar confiados de que están en la presencia de su Padre, nuestro Padre. ¿Qué es lo que nos inspira a nuestro Padre? Confianza, seguridad, protección, que proveerá, que nos dará un buen consejo, que nos hará compañía, que estará con nosotros. Y podemos seguir y seguir y hacer una lista. Ahora, algo bien interesante, hermano. ¿Quiénes pueden llamar Padre a Dios? Solo aquel que es hijo de Dios puede llamar Padre a Dios y acercarse sin temor, buscando su protección, su seguridad. Hermoso, ¿no? El Señor Jesús nos muestra la forma de cómo orar a Dios y es reconociendo que es nuestro Padre. Eso habla de una comunión ya más íntima. Eso habla ya de familia, de un lugar especial. Ahora, en el capítulo 1, verso 12 del Evangelio de Juan, ahí encontramos quiénes son los que son hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow. Esto es maravilloso, hermano. Fíjate que si no has pensado en esto, todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ya es hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes pueden llamar Padre a Dios? Todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. El Señor Jesús nos da esa oportunidad para poder llamar Padre a Dios. Imagínate, hermano Darcio, imagínate, hermanos, qué tan íntimo es esto, qué tan hermoso. Padre nuestro, continúa que estás en el cielo. Es reconocer que Dios está sobre todas las cosas como único Rey y Señor y que no existe nada ni nadie que sea más grande que Él. Es confiar en Dios. Cuando continúa el versículo 9 diciendo, Padre nuestro que estás en
los cielos. Habla del trono de Dios, del lugar donde está Dios, pero también habla de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios, y que Dios está sobre todo, sobre todos, que Dios es supremo. Entonces no estás orando a cualquier padre, estás orando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador, al Dios poderoso. Por esto, hermanos, tenemos que acercarnos confiados, sí. Tenemos que reconocer la gloria y la grandeza de Dios, sí. El poder de Dios, la misericordia, el amor, sí. Pero tenemos que rendirnos y humillarnos delante de su majestad. Allí es donde nuestro corazón tiene que abrirse para que Dios pueda escuchar lo que en verdad tenemos, lo que en verdad necesitamos. Muchas veces pedimos a Dios cosas que no convienen. Muchas veces pedimos a Dios cosas que creemos que convienen. Pero al final solamente Dios sabe lo que verdaderamente necesitamos y lo que verdaderamente va a ser de bendición para tu vida y para mi vida. Otra parte del versículo 9 dice, santificado sea tu nombre. Esto es hermoso, ¿eh? Esto es hermoso porque habla de la santidad de Dios, y la santidad de Dios nos lleva a confesar nuestros pecados, porque cuando estamos delante de la presencia de Dios y reconocemos su santidad, en ese momento yo entiendo que no soy digno de estar delante de su presencia. En ese momento yo entiendo que tengo que pedir perdón por mis pecados. Buscamos el perdón confesando todos nuestros pecados, confiados en que Él nos perdonará y que permitirá que entremos en su santidad. Hermano, estamos hablando de la identidad cristiana, y yo sé, hermano Darcio, que vas a estar de acuerdo conmigo, pero lo que dice la palabra de Dios es que para poder estar dentro de la santidad de Dios, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que vivir en santidad. Y esto es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, hermanos, es parte de la identidad del cristiano. Es un requisito que Dios pide para poder ver su presencia. Entonces, la santidad no es negociable, no es algo que pueda o no pueda, es algo que tengo que buscar, que tengo que vivir. Es un mandato y un requisito para poder acercarnos a Dios. Esto es lo que está diciendo la oración de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tenemos que entender al acercarnos a Dios, que es nuestro Padre, que es el Rey de Reyes, que es santo, y por su santidad, aunque es mi Padre, yo tengo que acercarme limpio y puro para poder entrar dentro de su santidad y poder ver su presencia. Lo que nos está diciendo, hermanos, es que tenemos que entrar con un corazón puro y humillado ante su presencia. Así que, hermano Darcio, la santidad es un requisito de la identidad cristiana. Pero usted puede decir así, mira, estoy en un mundo de pecado y yo peco todos los días, sí.
Arrepiéntete y pida perdón todos los todos los días. días, así. Porque nosotros somos santificados a través de la sangre de Cristo. Entonces, no debemos nos rendir. ¿Sabe qué? Yo no tengo más ninguna forma de estar cerca de Dios. No, no es así. Nosotros podemos nos acercar a Dios por el camino que es Jesucristo. Entonces, para nos acercarnos a Dios, tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y arrepentirnos. ¿Sí? Así es. Arrepentirnos. Entonces, la santidad es un No, mandato, un requisito para poder acercarnos a Dios. Y en Primera de Pedro, no arrepentirnos como sinvergüenza, ¿verdad? no. Y hoy, mañana lo hago de nuevo. No, no es así. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Sí es. Eso nosotros llamamos del proceso de transformación, ¿verdad? Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Wow. Esta es la manera que debe vivir un cristiano. Y esta es la manera que un cristiano debe acercarse a Dios. Con una vida de santidad. Con una identidad de santidad. Primero, esa santidad nos la ha dado Cristo Jesús a limpiarnos con su sangre. Segundo, Él nos ha dado su naturaleza y nos ha hecho nuevas criaturas, una criatura espiritual. Entonces, es ahí donde tenemos que vivir en santidad. Es ahí donde tiene que comenzar nuestra manera de vivir diferente, de ser diferente, de agradar a Dios. Dice, sed santos porque yo soy santo. No está diciendo, ¿sabes qué? Si quieres, puedes santificarte, si no, no. Si quieres, puedes vivir en santidad, si no, no. Igual Dios te va a escuchar. No, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y tenemos que ser santos porque es la naturaleza de Dios, porque es la esencia de Dios. Y yo soy parte de Dios. Y yo tengo parte o la naturaleza de Dios que Cristo Jesús me ha dado. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar, hermanos, en esa santidad y en lo que ya nuestro Señor Jesús ha hecho. Mira, primero nos hizo hijos de Dios, porque es lo que leímos en el pasaje de Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Decía, a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Y después, o al mismo tiempo, como le quieras llamar, nos limpió, nos purificó y nos santificó, es lo que dice la palabra, para estar delante de la presencia de Dios, por su sangre, por su sacrificio, no por lo que tú hiciste o lo que yo hice, pero lo que tenemos que entender, que la obra que el Señor Jesús ha hecho en ti y en mí, nos debe llevar a acercarnos correctamente a Dios, a orar correctamente. No es simplemente voy a pedir a Dios y dar una lista, no, es detenerme y entender que estoy acercándome a la presencia de Dios, que voy a tener un momento de comunión con Dios, un momento íntimo. Dice el versículo 6 de Mateo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¡Wow! Hermoso. Ahora mira lo que dice Mateo 6, 10 y 11. Si le puedes leer, hermano. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí tengo una pregunta, hermano.
De verdad, cuando oramos, incluimos esta parte en nuestra oración. ¿Queremos realmente que venga Dios? ¿Que venga el reino de Dios? ¿Queremos realmente que se haga la voluntad de Dios? ¿Realmente confiamos que Dios va a proveer dándonos el pan nuestro cada día? Porque lo que está expresando aquí nuestro Señor Jesucristo es el deseo de ver a Dios, de ver su presencia, su gloria, de ver el reino de Dios y vivir ahí junto a Dios. Lo que está expresando estos versículos es la necesidad de aceptar la voluntad, no solo en mi vida, sino en toda la creación. ¿De verdad expresamos esto? ¿Sentimos esto? ¿Expresa nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios? Como ya dije, que Él proveerá todas nuestras necesidades. ¿Realmente confiamos en esto cuando oramos? ¿Realmente es aceptable esta forma de orar para ti y para mí? A veces creo que no, porque muchas veces nos acercamos a orar a Dios. Muchas veces no creemos que Él nos va a ayudar. Y muchas veces no queremos que venga en este momento porque aún tengo muchas cosas que hacer. Que venga el reino de Dios ahora porque hay muchas cosas que hacer. Muchas veces no queremos que se haga la voluntad de Dios en mi vida porque yo tengo planes diferentes. Esta no es la manera correcta. La manera correcta es anhelar el reino de Dios, estar en la presencia de Dios, vivir delante de Dios. Es aceptar y anhelar la voluntad de Dios en mi vida, sea cual sea. Pero a veces, hermanos, me es difícil quitarme ese deseo que tengo de hacer lo que yo quiero, ese deseo que tengo de obedecer o no obedecer. Somos rebeldes y no nos es fácil aceptar la voluntad de Dios. Por esto no oramos de esta manera, porque esta es una oración ejemplar, es la oración base, es el Señor Jesús enseñando a orar a sus discípulos, enseñándonos a orar a ti y a mí. Pero el contenido de esta oración significa despojarme de mi orgullo, de mi vanidad, despojarme de mi independencia, de mi voluntad, confiar en Dios y no en lo material. La palabra Dios proveerá es Jehová Jireh. No sé si te recuerdas, hermano Darcio, y si quieres compartir algo de esto, pero cuando Abraham va rumbo al monte Moriam con su hijo Isaac y llegan al lugar donde Dios le había dicho que hiciera un sacrificio, hay un momento en que Isaac le pregunta a su padre, ¿y dónde está el holocausto, el cordero, la víctima para ofrecer? Y Abraham le dice estas palabras, Jehová proveerá. Si se recuerdan, hermanos, es un momento difícil en la vida de Abraham. Dios ha dicho que tiene que sacrificar a su hijo. Pero por favor, es un Dios bueno, es un Dios poderoso, un Dios misericordioso. ¿Cómo pide que sacrifique a su hijo, al hijo que tanto amaba? Pero Abraham va confiado, va seguro. Y cuando expresa estas palabras, Jehová proveerá. Él sabe
Él conoce a Dios y sabe que Dios no permitirá que él sacrifique a su hijo Isaac. Y si recuerdas la historia, hermano, de pronto aparece en una zarza enredado un carnero, y es el que toma a Abraham y ofrece en sacrificio a Dios. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Primero, aceptar la voluntad de Dios en su vida. Segundo, caminar a pesar de lo que Dios le había pedido, a pesar de que para él era difícil. Siguió adelante, preparó la leña, el altar, y ató a su hijo. Estuvo dispuesto a seguir porque había aceptado la voluntad de Dios, estaba dispuesto a obedecer, pero también porque conocía a Dios. Hermano, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros conocemos a Dios, orar de esta manera que nos enseña nuestro Señor Jesucristo no es difícil, es fácil. No porque yo sea bueno, no porque yo vaya todos los días a la iglesia, no porque yo conozca mucho a Dios, no, sino porque yo sé quién es Dios y yo sé que Dios no me va a dejar, no me va a desamparar. Entonces, hermanos, para poder aceptar la voluntad de Dios, para poder anhelar ver el reino de Dios y para poder confiar en que Dios va a proveer, necesitamos creer a Dios, necesitamos confiar en Dios, necesitamos desear ver la presencia de Dios. Entonces, hay otros pasajes en Mateo, capítulo 6, versos 25 al 31. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Wow. Les invito, hermanos, a que vean este pasaje en su casa y mediten en él, pero nos habla de la confianza en Dios, de cómo debemos buscar la presencia de Dios y confiar que Dios proveerá siempre. Esta es la respuesta al versículo 11. El pan nuestro, dánoslo cada día. Es creerlo, es confiarlo. No amontonar riquezas para mañana. No estar deseando un mañana, porque el mañana no sabemos. Cada día que nos da Dios trae una bendición, trae una oportunidad, no solo para acercarnos más a Dios, sino también
para poder compartir con los demás a Cristo Jesús. Hay otro pasaje, hermano, que quiero compartir, es en Mateo 6, capítulo 6, versículos 12 y 13, el final. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Wow. No sé, hermano Darcio, pero creo que me parece más difícil esta parte que la parte de confiar en Dios. Esta parte de perdonar a mis deudores, perdonar a los demás. Ahora, es una condición. ¿Podemos decir esto, hermano? ¿Podemos pedir a Dios que nos perdone nuestras deudas como nosotros perdonamos a los demás? Yo creo que por eso a veces no oramos de esta manera, hermano Darcio. Yo creo que a veces queremos dejar estas palabras de lado porque cuando yo entiendo que tengo que aceptar la voluntad de Dios, cuando entiendo que tengo que perdonar a los demás, esto duele, es difícil, pero más sin embargo Dios nos da un mandamiento que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos de amarlo como a nosotros mismos. Y también Dios nos dice que debemos de perdonar. Entonces, si ponemos atención a esta oración, hermanos, es una oración que nos debe de llevar a reflexionar antes de orar a Dios. Antes de ponernos altivos, orgullosos, a decir palabras tratando de impresionar a Dios. Debemos detenernos y pensar si hemos cumplido con todo esto, si de verdad queremos todo esto que dice esta oración. Porque esta es la verdadera oración. Esta es la forma en que debemos de orar. Ahora, perdonar a los demás. Es difícil. Que me perdonen a mí es fácil. Y a veces esto es lo que queremos negociar con Dios. Yo soy mejor que los demás, perdóname a mí. Pero la palabra de Dios es clara. Y tengo que perdonar a los demás. Hay un pasaje en Mateo 18, versículos 21 y 22, hablando del perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por esto nos es difícil perdonar, hermanos. Por esto tenemos miedo a veces orar de esta forma delante de Dios. Porque no somos capaces de perdonar. Imagínate, 70 veces 7. Interesante lo que Dios pide. Interesante lo que Dios espera de ti y de mí. Ahora, más interesante es que nuestro Señor Jesucristo nos pide que lo hagamos de esta manera, que oremos a Dios de esta manera. Entonces, ¿podemos hacer esta oración? ¿Podemos orar así? ¿De verdad? Confiamos en que nos podemos acercar tranquilamente a Dios. No estoy diciendo esto para que te desanimes, hermano, para que te asustes, no. Lo estoy diciendo para que entendamos
que la oración no es simplemente hablar con Dios, para que entendamos que no es simplemente acercarme y dar una lista de mis necesidades, no, es acercarme para poder abrir mi corazón delante de Dios, para poder descansar en Dios, para poder encontrar esa paz y esa fortaleza en Dios. Pero para que esto suceda, yo tengo que ser capaz de perdonar, tengo que ser capaz de amar a mi hermano, tengo que ser capaz de confiar en Dios. Algo que debemos estar bien seguros, y estás hablando del versículo 13, es que la tentación no proviene de Dios. Dice el versículo 13 de Mateo 6, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Por qué digo yo que la tentación no proviene de Dios? Porque aquí este pasaje no está diciendo, no nos des tentación. Está diciendo, no nos metas, no permitas que caigamos en tentación. Hay un pasaje, hermano, más adelante lo tienes en Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está. Dios no tienta a nadie, pero Dios permite a veces que sucedan cosas en tu vida y en mi vida para que tú y yo seamos transformados, para que tu vida sea cambiada. Ahora, tenemos que entender que Dios nos ha dado las armas para resistir a la tentación, para alejarnos. Cuando yo peco, cuando caigo en tentación, tengo que pedir perdón a Dios. Tengo que arrepentirme, porque tengo que vivir en santidad, porque tengo que resistir a la tentación, porque ya soy una criatura espiritual, porque amo a Dios, porque quiero a Dios. Y por último, hermano, un pasaje que quiero compartir contigo es que cualquier oración que hagas, cualquier oración que eleves a Dios, siempre, siempre se tiene que hacer en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y esto es lo que dice Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, de Cristo Jesús, Él lo va a hacer con el propósito de glorificar al Padre, y el Padre glorifica al Hijo. Y dice, si pidieras algo en el nombre de Cristo Jesús, Cristo Jesús lo va a hacer. Hermano, esta es la confianza que tú y yo debemos de tener y debemos descansar en Él. No importa si tú crees que no sabes hablar. No importa si no puedes decir palabras, como muchos hermanos que escuchamos a veces que eh, recitan la Biblia a través de la oración,
pero muchas veces su vida está vacía. Muchas veces sus oraciones no son escuchadas, porque no están dando gloria y honra a Dios. O muchas veces no oramos en el nombre que tenemos que orar, que es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Así que hermano, hermana, volvamos a ver esta oración en Mateo 6 y recordemos cada vez que oramos que tenemos que orar en el nombre de Cristo Jesús. Hermano Darcio, ¿quieres compartir algo antes de? Sí, lembrando que esta es una identidad del cristiano, ¿verdad? O sea, Amén. tenemos que orar. La oración es fundamental para que nosotros podamos hablar con Dios y escuchar a Dios. El Señor puede hablar con nosotros a través de su palabra, a través de una alabanza, a través de una prédica, a través de un perro, lo que sea, Como Él quiera. como Él quiera. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener esa identidad de estarmos siempre listos para orarnos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Carlos por ter preparado el estudio. Y los esperamos el próximo viernes, donde vamos a traer una otra identidad cristiana que se llama comunión. Hermosa. Vamos a traer la próxima semana y te invito a estar con nosotros. Te invito también a estar domingo en Servicio de adoración en familia. estos servicios de adoración en familia. Ven con nosotros, juntos, buscando que el Señor tiene para hablar a nosotros. Que Dios te bendiga. Tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Dios te bendiga.